Pero no quedarse allí, como tampoco se puede uno quedar ni en el sufrimiento ni en la alegría. Todo eso es energía que tiene que mutar. Pero sigamos adelante y vamos a encontrar la clave. El día que el dominador se dé cuenta que tener de más es muerte, tratará de encontrar su ritmo. Este desorden de que tú hablas era un desorden de situación humana, existencial. Para ti, como negra y también como mujer. El ser mujer y el ser negra es un problema que para el ente racional que todavía no ha comprendido seguirá siendo un problema. Pero cuando empezamos a intuir la posibilidad que tenemos cuando hay una complicación, este problema se convierte en una condición para forjarse. Y el ser humano no le puede quitar la libertad al otro. Eso es lo único que el hombre no puede hacer, quitar la libertad. Porque esa está dentro de uno. Y cuando uno se contacta con esta, no hay nadie que la pueda quitar. Nadie. Solamente uno se puede quitar la libertad con su negatividad propia, con su odio, con su incomprensión propia. Eso sí, hoy por hoy, yo te digo, Eugenio, hoy nadie me puede hacer daño. Yo sí. El día que yo crea que esto que he encontrado me pertenece, yo pierdo todo, porque esto no me pertenece. Esto es de eso que tú llamas espiritual, de ese absoluto. Tenía 7 años apenas 7 años. ¿Qué 7 años? No llegaba a 5 siquiera. De pronto unas voces en la calle me gritaron, ¡negra! 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 ¿Soy acaso negra? Me dije. ¡Sí! ¿Qué cosa es ser negra? ¡Negra! Yo no sabía la triste verdad que aquello escondía. ¡Negra! Y me sentí negra. ¡Negra! Como ellos decían. ¡Negra! Y retrocedí. ¡Negra! Como ellos querían. ¡Negra! Y odié mis cabellos y mis labios gruesos y miré apenada mi carne tostada y retrocedí. ¡Negra! Y retrocedí. ¡Negra! 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 Y pasaba el tiempo y siempre amargada seguía llevando a mi espalda mi pesada carga. ¡Y cómo pesaba! Me alacié el cabello, me polvé la cara, y entre mis entrañas siempre resonaba la misma palabra. ¡Negra! 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 Hasta que un día que retrocedía y que iba a caer. ¡Negra! 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 ¿Qué? ¿Y qué? ¡Negra! ¡Sí! ¡Negra! ¡Soy! ¡Negra! ¡Negra! ¡Negra soy! ¡Negra! ¡Sí! ¡Negra! ¡Soy! ¡Negra! ¡Negra soy! Y hoy en adelante no quiero laciar mi cabello. ¡No quiero! Y voy a reírme de aquellos que por evitar, según ellos, que por evitarnos algún sinsabor, llaman a los negros gente de color. ¿Y de qué color? ¡Negro! ¿Y qué lindo suena? ¡Negro! ¿Y qué ritmo tiene? ¡Negro, negro, 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 negro! Al fin comprendí. ¡Al fin! Ya no retrocedo. ¡Al fin! Y avanzo segura. ¡Al fin! Avanzo y espero. ¡Al fin! Y bendigo al cielo porque quiso Dios que negro azabache fuese mi color y ya comprendí. ¡Al fin! Ya tengo la